Bueno, niños, ahora entonces vamos a revisar esta parte final de la página 129, la 130 y 131. Acá entonces tenemos que a partir de la tabla de 100, de la página 128, completa y continúa las secuencias de los números. Entonces con eso se pueden ayudar y se pueden ir guiando. Tenemos acá que comienza desde el 48 y nos dice que debemos ir sumando 2. 48 más 2 nos da 50. 50 más 2, ¿cuánto nos dará? Y ahí tenemos que ir completando. Luego en la siguiente tenemos el patrón, que es sumar 5. Debemos ir viendo cuál entonces sería el primer número y cómo debía ir continuando. Luego entonces en la siguiente debía ir restando 2, ese es el patrón, y debía comenzar desde el 90, y ahí ir completando. Y finalmente debía ir restando 5, comenzaba desde el 100 y debía ir restando entonces acá. ¿Cómo quedaba esto? De la siguiente manera. 48, 50, tengo que ir sumando a 2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 y 66. Luego en la siguiente el patrón es sumar 5 y acá el segundo número era el 60 y luego venía el 65. ¿Cuál habrá sido el primer número entonces? El 55. De ahí se partía. 55, 60, 65, tengo que ir sumando 5. 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Hasta ahí llegaba. Luego el siguiente partía desde el 90 y debía ir restando 2. Entonces, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 70, 76, 74 y 72. Ahí terminábamos. Y finalmente partíamos desde el 100 y debíamos ir restando 5. Entonces, 100, 95, 90, 88, 80, 75, 70, 65, 60 y finalmente el 55. Veamos entonces qué era lo que pasaba en la siguiente página. En la siguiente página entonces teníamos lo siguiente, observa la representación de cada secuencia y completa. Entonces aquí en la primera barrita yo tenía que eran 10 cubitos. En estas entonces habían 20, acá habían 30, acá habían 40 y finalmente habían 50. ¿Cuál era el patrón entonces? Si voy de 10, 20, 30, 40, 50, ¿de cada cuánto voy? Voy sumando, o sea, el patrón es sumar, y voy de 10 en 10. Por lo tanto, el patrón es sumar 10, ¿ya? ¿Cuáles son los números que siguen después del 50? Sigue el 60, 70, 80, 90 y 100. Ese es el último. Luego en la siguiente encontraba 5 cubitos, al lado 10 cubitos, al lado 15 cubitos, seguía con 20 cubitos y finalmente tenía 25 cubitos. ¿Cuál era el patrón entonces? Si iba 5, 10, 15, 20, 25, el patrón es sumar 5. ¿Y cuáles son los números que siguen entonces? Después del 25 sigue el 30, 35, 40, 45 y 50. Luego, en la parte número 4, debí identificar el patrón y continuarlo. Entonces, aquí partía desde el 80, seguía el 70, el 60, luego entonces venía el 50, 40, 30, 20 y 10. ¿Ya? ¿Y cuál era entonces el patrón? Iba restando, por eso aquí está el signo menos, restando 10, menos 10. Y ahí voy llegando entonces a cada uno de ellos. Luego en el siguiente partía desde el 85, luego venía el 80, el 75, ¿y qué va pasando acá? Nuevamente voy restando, pero esta vez voy restando 5. Por lo tanto, si al 75 le resto 5, voy a llegar al 70. Si le vuelvo a restar 5, voy a llegar al 65. Luego al 60, 55 y 50. Con eso entonces son los números que yo debía completar ahí. Luego en la página 131,
para terminar la parte de revisión, debía entonces identificar el patrón y completar la secuencia numérica. Entonces aquí me dice que es 15, 25, 35. ¿Qué es lo que va pasando ahí? Ah, voy sumando, pero voy a ir sumando 10. Entonces, si al 35 le sumo 10, llego al 45. Si al 45 le sumo 10, llego al 55. Si al 55 le sumo 10, llego al 65, luego al 75, 85 y finalmente el 95. Luego acá parto desde el 90, luego sigue el 80, el 70, ¿y qué es lo que va pasando acá? Voy restando. ¿Cuánto es lo que voy restando? 10. Entonces aquí el patrón es restar 10. Entonces, si voy en el 70 y resto 10, voy a llegar al 60. Si al 60 le resto 10, voy a llegar al 50. Luego al 40, al 30, al 20 y finalmente al 10. Ahí termino. Luego estoy en el 20, luego sigue el 18, el 16. ¿Qué es lo que va pasando? Voy restando. ¿Cuánto es lo que voy restando? 2. Por lo tanto, si al 16 le resto 2, voy a llegar al 14. Si al 14 le resto 2, voy a llegar al 12. Y así entonces continúo. Del 12 paso al 10, luego al 8, al 6, al 4 y finalmente al 2. En la número 6 debía continuar la secuencia a partir del patrón dado y me dicen que debo ir sumando 4 y luego restar 1. Entonces acá del 10, si le sumo 4, llego al 14. Si le resto 1, entonces llego al 13. Si al 13 le sumo 4, llego al 17. Si al 17 le resto 1, llego al 16. Si al 16 le sumo 4, llego al 20. Si al 20 le resto 1, llego al 19. Si al 19 le sumo 4, llego al 23. Si al 23 le resto 1, llego al 22. Y así voy. Va intercalado ese patrón. Luego acá también me dice que el patrón nuevamente va a ir intercalado y primero debo restar 10 y luego sumar 5. Si al 80 le resto 10, llego al 70. Si al 70 le sumo 5, llego al 75. Si al 75 le resto 10, llego al 65. Y si al 65 le sumo 5, llego al 70. Si al 70 le resto 10, llego al 60. Y si al 60 le sumo 5, llego al 65. Si al 65 le resto 10, llego al 55. Y si al 55 le sumo 5, llego al 60. Ya, eso está un poco más complejo. Luego en la parte del problema me dice qué números completan cada secuencia numérica si la diferencia entre dos números seguidos es siempre la misma. Entonces, si estoy en el 10, ¿cuáles son los números que debo poner acá para llegar al 18? Los números son entonces 12, 14 y 16. Ya va de 2 en 2 y va sumando. Luego en la siguiente, parte del 40 y llega al 20 al último. Entonces, ¿qué eran los números que debían ir acá entre medio? 35, 30 y 25. ¿Qué es lo que va pasando? Voy restando esta vez y resto 5. Eso es entonces lo que debíamos completar, ¿ya? Ahora entonces vamos a pasar a ver la siguiente página, que es entonces la 132 y 133. Acá nos vamos a encontrar entonces con crear secuencias numéricas. Acá aparece entonces una niña y dice, observa cómo Irene representó la secuencia numérica con fósforos. Y responde. Primero entonces hizo un triángulo, aquí hay 3 fósforos, acá hizo 2 triángulos y vemos entonces 6 fósforos y así sigue. ¿Cuántos fósforos usó Irene para formar cada figura? En la primera entonces, ¿cuántos debíamos completar acá? Debíamos completar con él 3, muy bien. En la segunda, ¿cuántos fósforos habían en total? 6. Y en la última habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habían 9 fósforos. Ahora, si nosotros siguiéramos completando, ¿cuántos fósforos necesitaríamos? Si acá estuviesen 4 triángulos, entonces el número que seguiría sería el 12. Luego vendría el 15, luego el 18,
luego el 21, el 24, 27 y 30. ¿Cuál es el patrón que hay acá del 3 para llegar al 6? ¿Cuántos pasaron? ¿Se sumó o se restó? Se sumó. ¿Ya? ¿Y cuántos se sumaron? 3. Entonces, ¿cuál es el patrón? Sumar 3. Y eso es entonces lo que debíamos escribir acá. Luego aquí aparece algo, nos dice, para crear una secuencia numérica, se debe considerar cuál es el número inicial de la secuencia y cuál es el patrón o regla de formación. Una secuencia puede ser creciente o decreciente, creciente que va creciendo y decreciente que va disminuyendo, según los números que componen están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Entonces, ahora sabiendo eso, pasamos a la siguiente página y ustedes entonces van a tener que primero crear una secuencia numérica que cumpla con la condición dada y pintar los cubos necesarios para representarla. Dice que comienza de 10 y tiene que ser creciente. Ustedes la van a crear, ¿ya? Y deben decir de cuánto en cuánto va y cuántos cubitos hay en cada uno de ellos. Lo mismo acá, dice que parte desde el 30, ¿ya? Y ustedes tienen que ir diciendo de cuánto en cuánto va y pintar aquí los cubitos para ir diciendo entonces de forma decreciente, disminuyendo cuántos son los cuadritos, los cubitos que van a ver, ¿ya? Y ahora preguntan acá al final, ¿hay solo una secuencia posible en cada caso? ¿Por qué? Y ustedes lo van a responder. Una vez que ya tengan esta página completada, van a ver el siguiente video donde va a estar la revisión.